Hola chicos, sucede que faltó una parte pequeña de la unidad número 6, la parte del final, que habla acerca de las mutaciones, son unas cuantas diapositivas, y esta sección entonces, este video, complementa el video anterior para terminar ya con la unidad número 6. Bueno, esta última parte habla acerca de las mutaciones, cómo se clasifican, cómo se definen sus efectos en el ser humano, y comenzamos con esta imagen que muestra cómo se clasifican las mutaciones de acuerdo a cuatro criterios distintos. Empezamos en la parte de arriba a la izquierda, donde se clasifican según las células que se afecten. Como ustedes saben, tenemos dos grupos básicos de células en el cuerpo, las células somáticas y las células germinales. Las células germinales son las que generan a los gametos, que son los que a través de la meiosis generan a la descendencia. Entonces, cuando una mutación cae en una célula somática, se afecta el individuo, pero como es en células somáticas y no en células germinales, estas mutaciones no son heredables y por lo tanto no son importantes a nivel evolutivo. ¿Por qué? Porque no se heredan. Entonces, aquí pueden ser mutaciones adquiridas, por ejemplo, debido a diversas exposiciones a carcinógenos, etcétera, donde se afectan células somáticas. Entonces, este tipo de alteraciones no corren el riesgo de heredarse a la descendencia por esta razón. En cambio, las mutaciones en las células germinales, por definición, afectan a los gametos, incluso a células madre, y aquí sí se transmiten a la descendencia. Y entonces, este tipo de mutaciones en células germinales son las mutaciones donde sí actúa la selección natural. Entonces, a nivel evolutivo, estas son las importantes, debido a que se heredan a la descendencia. Bien, otra clasificación depende también según la extensión del material genético que se afecta, que implica la mutación. Entonces tenemos en este sentido tres tipos de mutaciones: cromosómicas, génicas y genómicas. Las cromosómicas entonces afectan, como dice el nombre, directamente a la estructura y a la disposición de los genes dentro del cromosoma. Las génicas, a diferencia de las cromosómicas, son cambios en la secuencia de nucleótidos de un solo gen, sin involucrar al cromosoma como tal. Y las genómicas son las que modifican el número de cromosomas dentro de cada especie. Según su efecto que generen ya en la descendencia, podrían clasificarse como perjudiciales, neutras o beneficiosas. Las neutras son aquellas mutaciones las cuales no generan, por ejemplo, cambios en la secuencia de proteínas, o que esos cambios no poseen efecto sobre la función de la proteína. Las perjudiciales son donde sí se generan cambios que afectan la función de la proteína, por lo tanto, generan una desventaja ya en el organismo. Y las beneficiosas son aquellas mutaciones que, por lo contrario, el cambio en la secuencia de aminoácidos en una proteína, producto de la secuencia, de cambios en la secuencia del gen, generan un cambio beneficioso o que permite adaptarse al individuo dentro de su ambiente. Entonces, estas beneficiosas son las que se fijan en la población y las que se transmiten y se heredan a la descendencia. Bueno, y según su origen, ya por último, en cuanto a la clasificación, las mutaciones pueden ser debidas a procesos generados por el azar o aquellas mutaciones inducidas por agentes mutagénicos. Bien, en cuanto a nivel estructural, las mutaciones pueden afectar a los cromosomas en cuanto a su forma y en su tamaño. Y los efectos en los cromosomas se reflejan en dos tipos de consecuencias. Pues para empezar, puede haber variación en el número de genes, porque esto puede generar que se pierdan genes o que se ganen genes dentro del cromosoma. Entonces, cuando hay pérdida de genes hablamos de deleciones y cuando hay aumento de genes hablamos de duplicaciones. Pero también se puede dentro del cromosoma modificar la disposición de los genes, o sea, la forma como los genes, en las regiones de donde están los genes contenidas, se modifican dentro de la estructura del cromosoma. Entonces aquí podemos hablar de inversiones, donde hay inversión de genes, donde una región del cromosoma, por ejemplo, se invierte y entonces ya quedaría al revés, por decirlo así, dentro del cromosoma. Y otra alteración en la disposición implica las translocaciones. Esto quiere decir que ciertas regiones que contienen a los genes dentro del cromosoma
se translocan o se intercambian de un cromosoma a otro. Entonces, esto implica las translocaciones. Y aquí vemos ejemplos de mutaciones dentro de la secuencia del DNA. Y vemos en la parte de arriba de esta tabla una mutación de tipo translocación. Vemos aquí la secuencia en el DNA, recuerden, esa es la cadena que va de 5' a 3', la complementaria de 3' a 5'. Entonces tenemos la secuencia AGGT, aquí en este ejemplo, la complementaria sería TCCA, y una translocación entonces mueve esta región que está aquí sombreada a una parte distinta del gen o incluso del cromosoma. Entonces, en lugar de estar aquí al principio y después de A, estos tres nucleótidos se translocan un poco más en dirección río abajo o 3'. Entonces tendríamos la, la región GGT después de esta ACC, en lugar de que estuviera aquí junto a la A como estaba al principio. Este es un ejemplo de una translocación. Una inversión es cuando una región específica del gen invierte su secuencia. En este ejemplo, esto es antes de la mutación y esto es después de la mutación. Entonces, antes de la mutación tenemos TCG, después de la mutación tenemos GCT. Entonces, está invertida aquí la secuencia en esta región del gen y esta es una mutación de tipo inversión. Una deleción es cuando una parte del gen o del cromosoma desaparece o se elimina. Entonces, en lugar de hacer aquí estos 4 nucleótidos, tenemos ya unidos T con A, que son estos dos vecinos, y este asterisco representa la parte que se borró, que se desapareció dentro del gen, por eso se llama deleción. Una inserción es lo contrario, cuando dentro de un gen, en la secuencia, aparecen nucleótidos que antes no estaban. Aquí, por ejemplo, tenemos esta A junto a la T en condiciones normales. Después de la mutación, estos 4 nucleótidos separan a A de T y entonces esta es una inserción. Y finalmente una sustitución es donde tenemos estas bases, en este ejemplo C y A, y la sustitución las cambia, las sustituye. No hay ni adición ni deleción. Simplemente estas bases se cambian por otras bases distintas. En lugar de tener CA, ahora tenemos TC, pero el número total de nucleótidos permanece constante porque simplemente es una sustitución. Bien, aquí vemos el efecto de las mutaciones que puede tener ya a nivel de la proteína. Estamos en esta imagen con el lado izquierdo, donde se muestra el proceso normal de la transcripción y de la traducción, las dos flechitas verdes. Entonces la transcripción toma el gen y genera el RNA mensajero. Ya tenemos aquí los codones formados por estos 3 nucleótidos, ya en formato de RNA, por eso tenemos US. Y a la hora de la traducción, que es esta segunda flecha verde, tenemos ya las proteínas los aminoácidos que fueron a la proteína como tal. Bien, cuando hay una mutación de sentido erróneo, tenemos que estos dos nucleótidos se cambian por A y T. Entonces, en lugar de tener CG, en este caso es GC, perdón, tenemos AT en el gen. Pues esto genera un mensajero con una secuencia distinta. Y en este caso el codón va a ser AAC. Esto es en lugar de tener AGC, va a tener AAC. Y este codón distinto codifica para un aminoácido distinto. En lugar de tener AGC que codifica para serina, tenemos AAC que codifica para asparagina. Y entonces depende de qué tan distinto sea este aminoácido del original, eso va a generar el efecto sobre la función de la proteína o del enzima. En cambio, una mutación sin sentido, en este caso tenemos que C y G se sustituyen por A y T. Entonces el ADN mutado tiene A y T en lugar de tener CG. Esto a la hora de la transcripción genera un mensajero con el codón UAA, que es uno de los 3 codones de paro. Entonces esto genera paros prematuros a la hora de la traducción y esto produce proteínas truncas. Entonces depende qué punto de la secuencia de la proteína se cortó ya la proteína como tal, eso va a ser el efecto sobre la función de la proteína. Otra opción es cuando existe la inserción de bases. En este ejemplo, estos dos nucleótidos son insertados en una hebra del DNA y esto, por supuesto, genera que nuestro RNA mensajero cambie y tenemos ya aquí este codón que viene producto de la inserción.
y este codón va a codificar para otro aminoácido distinto. Entonces, cuando se insertan bases que no generan un codón completo, que son múltiplos de 3, en este caso, como nada más se insertaron 2 bases, esta tercera base es la que forma parte del codón. Entonces, esto cambia la entidad del aminoácido por otro. Y en este caso, en lugar de tener una serina, que era el tercer aminoácido en la proteína normal, tenemos una asparagina. Y otra vez, depende de qué tan diferente es el aminoácido, va a ser el efecto sobre la proteína, que tanto se afecta la función de la proteína. Bien, en cuanto a los cromosomas, las mutaciones pueden afectar el número total de cromosomas, y esto tiene dos efectos principales. Si se afecta el número de cromosomas, tenemos dos posibles resultados. Para empezar, que exista variación en el número de juegos total de los cromosomas, la otra opción es que exista variación en el número total de cromosomas, no en los juegos como tal, sino en el número completo de cromosomas. Vamos a tomar la primera opción, el número de juegos cromosómicos. Entonces, en lugar de ser nuestras células diploides, que es lo normal en el ser humano, puede haber haploidía o poliploidía. La haploidía es cuando el número de juegos cromosomales disminuye. Estamos por abajo del número de juegos cromosomales normal. Y cuando aumenta el número de juegos cromosomales, tenemos poliploidía. Entonces, ya no tenemos el número de juegos normales que corresponden al ser humano. Y este tipo de alteraciones cromosomales, donde hay variación en el número de juegos, realmente genera que el embrión no se desarrolle y eso termina en un aborto, en un microaborto, debido a que no son compatibles el número de juegos con lo esperado en el ser humano. Esta también es la razón, por ejemplo, por la cual no pueden reproducirse especies distintas, porque el número de cromosomas no corresponde, no es igual en ambos organismos. Entonces, esto genera embriones que no son viables por esta razón. Y si hay variaciones en el número de cromosomas, ya no de juegos, sino de cromosomas como tal, se genera algo que se llama aneuploidía. La aneuploidía implica que no hay un número exacto de juegos de cromosomas en las células. Entonces puede haber pérdidas o ganancias de 1, 2, 3 o más cromosomas, pero ya no tenemos el número correcto de cromosomas totales en nuestras células. Son aneuploidías. Estas son vistas más comúnmente que las anteriores, repito, porque cuando varía el número de juegos cromosomales, estos embriones no son viables. En cambio, las aneuploidías son más observadas y cabe resaltar que estas alteraciones por lo general no son hereditarias, sino que son producto de errores al momento ahí de la meiosis en la recombinación de cromosomas. Entonces, las aneuploidías son las que vemos comúnmente en la clínica. Y aquí en esta imagen vemos al cromosoma y cómo se pueden afectar. Y entonces estos cromosomas, a través de esas alteraciones, generan las cromosomopatías. Vemos aquí este cromosoma en la parte de arriba, donde aquí está el centrómero, y estas son las regiones del cromosoma. Es el brazo corto y el brazo largo. Vemos que en este ejemplo, el cromosoma que está aquí arriba tiene estas 5 regiones en el brazo largo, incluyendo la D. Pero en el ejemplo de la derecha, después de la mutación, que es de tipo de lesión, la región D desaparece. Y esta región D se puede también traslocar a otra parte del cromosoma. En este ejemplo de aquí abajo, la región D y E están en el brazo largo del cromosoma, pero si hay un proceso que se llama inversión pericéntrica, eh, la región F que está en el brazo corto se viene al brazo largo. La región D y E que están en el largo se van al brazo corto. Y ya tenemos esta alteración a nivel del cromosoma producto de inversión pericéntrica. En cambio, la duplicación implica, por ejemplo, la región B y C de este brazo largo del cromosoma que se repita dentro del mismo cromosoma.
Entonces tenemos BC ya después del proceso de duplicación. También podemos ver cómo hay un proceso de inversión paracéntrica, donde aquí es dentro del mismo brazo de cromosoma la alteración. Tenemos la región ABCD en el brazo largo, pero después de la inversión paracéntrica, repito, dentro del mismo brazo del cromosoma, la alteración genera que la región quede como ABCBE. Entonces, en este caso, desaparece la región D producto de esta inversión paracéntrica y es reemplazada por una copia de la región B. Y tenemos ya procesos de translocación, donde implica que una región del cromosoma se cambie a otro cromosoma y lo que estaba en el otro cromosoma ahora quede en el cromosoma inicial. Por ejemplo, tenemos aquí estos dos cromosomas distintos y en este caso, debido a una translocación recíproca, estas regiones del cromosoma se pasan al otro cromosoma de acá y estas regiones en blanco del cromosoma de abajo ahora queden en el cromosoma de arriba. Y también puede haber una translocación no recíproca, la cual implica una transposición, donde estas regiones del cromosoma se modifican, se invierten dentro del mismo cromosoma. Entonces, en lugar de tener las regiones A, B, C, D, E, ahora tenemos como resultado las regiones A, D, E, F, B, C, G, H dentro del mismo cromosoma. Entonces, todas esas alteraciones se conocen como cromosomopatía. Y vemos ya por último esta imagen donde se muestran las aneuploidías más frecuentes. Como mencionamos, este tipo de alteraciones cromosomales no son hereditarias, sino que más bien son producto de errores al momento ahí de la meiosis. Y entonces los cromosomas se dividen en dos tipos y también sus alteraciones, en autosomas y en gonosomas. Entonces, si hablamos de alteraciones en los autosomas, tenemos las autosomopatías. Aquí vemos las alteraciones más comunes en los autosomas. En este caso son trisomías. Tenemos la trisomía 21, que es el síndrome de Down. La frecuencia más o menos es de 1.5 por cada 1000 nacidos. Estos pacientes, como ustedes lo habrán visto, cursan con retraso mental, rasgos faciales mongoloides, diversas alteraciones, sobre todo los más importantes son a nivel cardiovascular, a nivel del corazón. La trisomía 18 es lo mismo que el síndrome de Down, pero en el cromosoma 18, eso se llama síndrome de Edwards. Aquí hay malformaciones renales a nivel del corazón, también deficiencias mentales. La trisomía 13 se conoce como síndrome de Patau, son menos frecuentes que la trisomía 21. También hay deficiencia mental, malformaciones cardíacas, genitales, cerebrales. Y tenemos también a las gonosomopatías, donde el cromosoma XY son los afectados. En el caso de las mujeres puede haber una triple dosis del cromosoma X. Se conoce como la supermujer. Hay un triple X. La frecuencia más o menos es de 1 en cada 1000. Aquí generalmente se encuentra un retraso mental moderado, algunas alteraciones neuropsíquicas como depresión, etcétera. También tenemos donde las mujeres pueden tener solamente un cromosoma X. Eso se llama síndrome de Turner. Eh, la frecuencia es más baja, 0.3 sobre cada 1000. Aquí tenemos hipogonadismo, esterilidad, estatura baja. El cuello, por ejemplo, está muy cortito en estos pacientes. Lo normal, como ustedes saben, es tener dos cromosomas X en el caso de las mujeres. Y recuerden que el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y en el caso de los hombres. Entonces, el cromosoma X tiene más genes totales que el cromosoma Y. Entonces, para compensar el número de genes, un cromosoma X en el caso de las mujeres se inactiva. Esto se conoce como la hipótesis de Lyon, por Mary Lyon, que fue una científica inglesa muy importante, la cual descubrió que la activación de un cromosoma X en las mujeres se lleva a cabo en etapas tardías del blastocisto a nivel embrionario y es al azar. Uno de los cromosomas X, que puede ser el de la madre o del padre, es el que se inactiva dentro del embrión.
que se está desarrollando. Entonces, esto explica, por ejemplo, por qué las mujeres que son portadoras de alguna alteración en el cromosoma X realmente no manifiestan la patología, a diferencia de los hombres, porque uno de los cromosomas X, y esto repito es al azar, se inactiva dentro de las líneas celulares ahí en la etapa del blastocisto. En el caso de los hombres, tenemos al síndrome XXY, que es el Klinefelter. Este síndrome implica hipogonadismo, alteraciones en espermatogénesis, retraso mental moderado. Y tenemos también al superhombre, al XYY. Este síndrome más o menos tiene una frecuencia de 1 en 2000 recién nacidos vivos. Y característicamente se puede encontrar estatura elevada mayor al promedio por el cromosoma Y extra. Y se ha descrito también, aunque esto es medio controversial, si estos pacientes poseen trastornos de la conducta, como es mayor agresividad. Eso todavía es debatible, pero sí se reporta una estatura mayor al promedio, y a nivel mental no existen mayor problema. De hecho, em, los superhombres y las supermujeres, la mayor parte de los casos no se diagnostican, porque realmente no manifiestan muchas sintomatologías o muchas alteraciones, y son más o menos fértiles, entonces no hay tanto problema y pasan sin ser diagnosticados durante su vida. Muy bien, pues terminamos entonces con la unidad número 6. A continuación viene el siguiente video de la unidad número 7 por la doctora Rosita, y nos ponemos de acuerdo para la sesión de preguntas y respuestas. Y finalmente, muchas gracias por su atención. Saludos.